comenzamos. Bueno, pues buenas tardes. Os damos la bienvenida a este tercer seminario online sobre comedores escolares. Un seminario que se enmarca dentro de la iniciativa Mesas que nutren infancias y territorios, promovido por la Confederación de Padres y Madres de Castilla y León, por algunas federaciones provinciales, por Justicia Alimentaria y por la Fundación Entre Tantos. Y los principales objetivos que tiene esta iniciativa Mesas, es, por un lado, mostrar la actual situación de los comedores escolares en nuestra región, en Castilla y León, sensibilizar en torno a la necesidad de impulsar cambios y de que es posible hacer cambios para mejorar esta situación, mostrar otras experiencias, como va a ocurrir en el seminario de hoy, de articulación territorial, y experiencias que nos puedan inspirar en torno a mejoras en los comedores escolares. Y por otro lado, y como punto fuerte y punto más relevante, es tratar de impulsar una plataforma a nivel regional que sume a agentes, a personas y a entidades diversas, como las iniciativas que vamos a escuchar hoy de articulación, ¿no? Que puedan hacer más fuerte y mayor presión a lo que ya venían demandando y luchando las federaciones y la confederación. Entonces, este es el marco de la iniciativa Mesas. Os he puesto en el chat, os lo vuelvo a poner, la página web. Y bueno, hoy es un seminario que pretende mostrarnos experiencias que nos puedan inspirar, que nos puedan orientar hacia qué camino podemos seguir aquí a nivel regional, ¿no? ¿Qué cosas podemos hacer, si esto realmente es posible? Entonces, bueno, tendremos a 4 experiencias. Por un lado tendremos el proyecto Mengoac de las escuelas infantiles de Navarra, que lo compartirá Izaskun Berasategui, nutricionista y encargada de la coordinación de las cocinas. Y un proyecto muy referente a nivel estatal en cuanto a compra pública alimentaria. Por otro lado, tendremos la experiencia del comedor escolar del CEIP Gómez Moreno, de Granada. Tendremos a Miriam y a Elena contándonos su experiencia y sus años de trabajo y de lucha para tener un comedor sano, educativo, sostenible. Y luego contaremos con otras 2 experiencias, que son 2 plataformas: Escoles que Alimenten, que tenemos a la compañera Saray Fariñas, de Ceray Valencia, y Plataforma por los Comedores Públicos de Calidad de Aragón, que tenemos a Genaro Delgado. Entonces tendremos 10 minutitos para que cada una de estas experiencias nos cuente un poquito cuál ha sido su recorrido, su trayectoria, quiénes han participado, aprendizajes, y luego pues, tendremos un espacio de preguntas y de ronda, ¿no? de debate con ellas. Entonces, bueno, no me voy a entretener mucho más porque, como sabéis, hemos hecho un webinario cortito de 1 hora y queremos sacarle el máximo partido. Así que doy paso ya a Izaskun con el proyecto Mengoac de las escuelas infantiles de Pamplona. Gracias. ¿Ahí se ve? Sí, pero se ve, nos pasa como antes, Izaskun. Antes lo has hecho de otra manera, que se veía pantalla grande. ¿Ahora? Ahora sí. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. No sé si hay algún, perdonad, pero un micro por ahí abierto y yo oigo como mucho ruido. No sé Ahora si lo os pasa apago. lo mismo. Sí, voy a silenciar. Bueno, espero no alargarme mucho porque tengo como muchas cosas que os quiero contar, entonces lo voy a hacer muy rápido y luego si queréis me preguntáis todo lo que queráis, ¿vale? Entonces, bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer que me hayáis invitado, ¿no?, a este encuentro para contaros el proyecto Mengoac, que como has dicho, pues es el proyecto de alimentación saludable y sostenible de las escuelas infantiles municipales de Pamplona. Yo soy Izaskun Berasategui, soy dietista nutricionista y la coordinadora de las cocinas, y como título he querido poner algo más que proyecto Mengoac, ¿no?, como algo positivo, que es escuelas infantiles públicas saludables y sostenibles es posible. Porque bueno, lo que os voy a contar es un proyecto real y actual, ¿no?, que se da realmente en unas escuelas infantiles públicas. No sé si pasa.
Bueno, en resumen, lo que os voy a contar es cómo se originó el proyecto Hemengoac en 2016, luego cómo se implantó en las escuelas infantiles en el 2019, el cambio que hubo el año pasado con el cambio de gobierno y brevemente un pequeño proyecto que estamos haciendo con la Asociación Navarra de Pediatría. Entonces, ¿cómo comenzó esto? A partir del cambio de gobierno del Ayuntamiento de Pamplona en 2016, el Ayuntamiento de Pamplona firmó el Pacto de Milán, donde surge el compromiso de desarrollar sistemas alimentarios inclusivos, seguros para preservar la biodiversidad y de desarrollar sistemas alimentarios inclusivos, ¿no? Seguros para preservar y también para promover hábitos de alimentación saludable y sostenible. Entonces, el ayuntamiento decidió que una de las medidas que iba a tomar en este sentido sería cambiar la alimentación en todas sus escuelas infantiles municipales. Para ello, contó con la colaboración de distintas entidades públicas y privadas, con la financiación tanto del ayuntamiento como de la Fundación Caraso. Luego, por un lado, contó con el CONCEPAEN, que es el Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Navarra, e INTIA, que es el Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias, que realizaron un estudio sobre la producción ecológica en Navarra, sobre las disponibilidades, temporadas y cantidades, antes de empezar a cambiar los menús. Lo que dijeron fue, vamos a ver qué hay en Navarra, y con eso haremos los menús de las escuelas. Por otro lado, Menjadors Ecologics hizo toda la asesoría relacionada con cocinas, menús y fichas técnicas y siempre basándose en el estudio ese que habían hecho de las disponibilidades en Navarra. Una vez planteado el proyecto, mientras se elaboraba la licitación pública, se puso el proyecto en marcha en 2 escuelas piloto, para posteriormente, en el curso 2019-20, implantarse en las 11 escuelas infantiles municipales. En este contexto, el ayuntamiento pone en marcha en sus escuelas infantiles el proyecto Hemengoac, un proyecto pionero, como has dicho, cuyo objetivo principal es ofrecer una alimentación saludable y sostenible en las escuelas infantiles y del que se benefician diariamente cerca de 1.000 niños y niñas. La principal característica que hace único a este proyecto es que es un proyecto público, es decir, que se hizo una licitación pliega con unos pliegos, ¿no? El objetivo principal, como os he dicho, crear unas bases que promuevan en los niños y niñas una buena relación con la comida, ofreciéndoles una alimentación saludable y sostenible con ingredientes de calidad y respetuosos con el medio ambiente. Para ello, ¿qué se hizo? Se diferenciaron 13 lotes. 13 lotes de diferentes grupos de alimentos que podéis ver en la presentación, donde se puntuaba que el producto fuera ecológico, de proximidad, de circuito corto y que los envases fueran reciclables o reutilizables, los formatos de esos envases, el precio y las acciones de transferencia que ofrecía. El ayuntamiento firmó un contrato individual con cada uno de esos lotes. No había una empresa que suministraba todos esos alimentos, sino que el ayuntamiento directamente con cada productor y productora hizo un contrato. Cada una de las productoras iban semanalmente a las escuelas para repartir su género. Y había una pequeña parte que es el lote 13, que era de logística, que bueno, acopiaban ahí todo lo seco y nos repartían a las escuelas. Durante la puesta en marcha en proyecto, en Navarra también se hizo un gran trabajo de estructuración del sector primario ecológico creando Ecoalde, que es una asociación de productores y productoras ecológicas de Navarra. Gracias a Ecoalde, también actualmente es posible que en muchos centros escolares, no son las escuelas infantiles, sino en muchos otros, se esté sirviendo alimentos ecológicos y locales. Era una necesidad que había en Navarra, por lo menos, la estructuración del sector. Y otra de las características que hace único al proyecto y que a mí me incumbe es que se creó una plaza de dietista nutricionista para el ayuntamiento, que es la plaza en la que estoy yo. Remarcar también que todo el personal de las cocinas se incorporó a la plantilla del ayuntamiento, siendo todo el personal que trabaja en las escuelas infantiles propio del ayuntamiento. Los objetivos nutricionales estaban claros. Era aumentar la cantidad y variedad de verduras, la fruta y los cereales integrales y disminuir la proteína animal, sobre todo en gramajes, los alimentos procesados, la sal y el azúcar. Y todo ello que fuera local, fresco, ecológico, de temporada y abastecido directamente por el sector primario, es decir, que fueran alimentos sostenibles. ¿Y qué se consiguió? Pues que el 100% de los productos de alimentos que utilizamos en las escuelas sean frescos y de temporada. Aquí os he puesto una representación de los alimentos que ofrecemos.
que el 90% fueran ecológicos, el 80% de proximidad y el 75% comprados directamente a los productores y productoras. Otro de los objetivos del proyecto era que no debía aumentar la partida alimentaria, es decir, que el gasto en alimentos fuera igual que el anterior. Era una de las condiciones, que puso la oposición para llevar adelante este proyecto. En 2019 era 1,23 por menú y ahora tenemos una partida alimentaria de 1,60. ¿Cómo hicimos para conseguir eso? Pues una estructura de menú como la que podéis ver en la pantalla, que no sé si se ve muy bien, pero bueno, os la explico. Con un menú rotatorio de 4 semanas que va cambiando en función de la temporalidad. Hacemos 4 menús diferentes en el curso y la distribución a lo largo de la semana siempre es la misma. Un día a la semana se da huevo, otro ternera, otro pollo, otro legumbre y otro día legumbre. 2 o 3 días cereales integrales, 1 o 2 días patata y los 5 días pan integral. Todo acompañado de verdura y de aceite de oliva virgen extra. ¿Cuál es la clave para disminuir la partida alimentaria? Es incluir legumbre de segundo plato como fuente de proteína y reducir la cantidad de gramaje de los alimentos proteicos de origen animal. Pero no reducirlos para bajar el coste, sino reducirlos a las recomendaciones que hay actualmente. En esta tabla podéis ver el gramaje habitual que se suele utilizar en los centros escolares o los que utilizaban antes en las escuelas infantiles y las recomendaciones, que son más o menos la mitad, incluso un cuarto de algunos, ¿no?, de lo que se ofrecía. Este proyecto no sería posible sin el trabajo conjunto de los diferentes agentes, no solo el ayuntamiento, sino el sector agroalimentario, la cocina, todo el personal de cocina, la economía social y salud, tanto pediatría como nutrición. Es importante remarcar también la importancia de las cocinas in situ, así como el personal propio, ¿no? El trabajo en cocina, que es el caso de nuestras escuelas, es bastante solitario, ¿no?, ya que por lo menos en nuestras escuelas es la única persona responsable de la comida, que no hay ayudantes ni auxiliares, y con el proyecto Menguac otra de las cosas que se hizo fue trabajar en equipo con el personal de cocina, haciendo formaciones conjuntas, abriendo un canal de comunicación directo y continuo para poder compartir entre iguales. Antes en cada escuela hacían, pues un poco lo que les parecía. A raíz de este proyecto lo que se hizo es un equipo de cocineros y cocineras igualmente formados, donde todos los días tienen contacto entre ellos y conmigo y donde compartimos todo lo que pasa en las cocinas. Aquí os he puesto unas imágenes de algunos platos que comen actualmente en las escuelas infantiles. Y después de todo trabajo, que parece fácil, pero que nos costó mucho, a raíz de otro cambio en el gobierno del Ayuntamiento de Pamplona, el 31 de marzo de 2023, terminaron los contratos con los productores y productoras y en Menguac se terminó. Y hubo una nueva licitación de suministro de alimentos pensada para realizar menús saludables, pero no sostenibles. Sí que pusieron la parte saludable, pero no sostenible. Los principales cambios, ¿cuáles fueron? Que fue un único lote, otra vez es una empresa a la que nos suministra todos los alimentos, no era obligatorio que fueran los alimentos ecológicos y aumentó la puntuación a la oferta económica. Por suerte, el adjudicatario de la licitación fue Ecoalde, por lo que actualmente todos los productos que se suministran en las escuelas siguen siendo ecológicos y casi en su totalidad de proximidad. La pena es que no van directamente los productores y productoras a las escuelas, como lo hacían antes. Y lo que está claro es que la alimentación escolar en nuestro país depende de la voluntad política de cada momento y de cada lugar. Para terminar, rápidamente, que no se nos puede olvidar tampoco el papel de la alimentación en la línea pedagógica, que tiene que ir todo unido. No es por un lado el centro escolar y por el otro la alimentación, ¿no?, que debe ir todo unido. Nosotros en las escuelas son las propias educadoras las que dan de comer a los niños y niñas dentro del aula, no hay comedores ni personal externo que les dé de comer. Como dice Alfredo Yuelos, que pedagogo y el actual gerente, ¿no?, de las escuelas infantiles, debe haber una coherencia holística entre los valores pedagógicos y los demás valores, como los culinarios o los no económicos. Y una frase que nos gusta mucho utilizar en las escuelas de Loris Malaguchi, que ni una cucharada de más sin placer. Por último, me gustaría contaros otros de los resultados de la puesta en marcha de Menguac, que cuando se puso en marcha el proyecto hubo muchas reticencias y dudas por parte de sobre todo las familias, las cuales siempre sienten seguridad con los pediatras, ¿no? Si ven, es que el pediatra me ha dicho. Entonces, por eso nos pusimos en contacto con la Asociación Navarra de Pediatría, les contamos el proyecto, les enseñamos los menús y se quedaron muy contentos y no solo conseguimos su validación, sino que además firmamos un convenio con ellos
del cual también nació el proyecto de investigación El ICUME, que bueno, en otro momento ya os contaré de qué va, pero es un poco ver cómo influye el cambio de la alimentación en las escuelas en los hábitos de las familias. Solo con eso y con una formación que les estamos haciendo de alimentación saludable y sostenible. Para terminar, unas conclusiones que he querido sacar. Bueno, que se debe incluir la figura del dietista nutricionista en toda restauración colectiva. Es necesario incluir la alimentación como parte de la línea pedagógica en los centros escolares. Es importante dar valor a las cocinas in situ. Debemos empoderar a los cocineros y cocineras, reconociendo y poniendo en valor su trabajo. Es importante la formación y actualización de todo el personal de los centros, no solo de cocineros y cocineras. Y se debe desvincular el derecho a una alimentación saludable y sostenible en la infancia de aspectos políticos. Yo os he contado lo que pasa en las escuelas infantiles y después de la escuela infantil, que entiendo que es lo que ahora también nos contarán, porque es algo mucho más pequeño, más sencillo, pero luego cuando pasamos, ¿no?, allá a primaria es mucho más difícil. Y esto ha sido todo. Muchas gracias. Espero que no me haya alargado mucho y Muchísimas cualquier gracias. cosa me preguntáis. Vamos, más justo en el tiempo imposible. Muchísimas gracias. Si os parece, como habíamos previsto, hacemos la ronda de las 4 presentaciones y luego hacemos las preguntas a todas las experiencias, ¿vale? Vale, pues Elena, Miriam, si os parece compartir desde el CEIP Gómez Moreno vuestra experiencia. Tienes el audio apagado, Elena. Vale, que decía que voy a empezar yo haciendo una breve presentación y luego dejaré a Miriam, que es la profesional, es la cocinera, y que ella ya nos cuente en detalle la cocina, ¿vale? Yo os quería contar que el Gómez Moreno es un centro educativo que está en el pleno corazón del Albaicín, es público y tiene casi 110 años de antigüedad. Ya fue el primer AMPA de Andalucía, se forma allí en el Gómez Moreno en el 1961. Y esta escuela estaba agonizando por falta de alumnado cuando en el 2002 empieza el proyecto de comedor ecológico gestionado íntegramente por el AMPA, que se llama Amigos de una Escuela Mejor. Este ecocomedor del Gómez Moreno se caracteriza por tener una cocina propia en la que se elaboran menús diarios con personal contratado por la propia AMPA, gestoría, nutricionistas, cocinera, monitores, proveedores, con productos de proximidad y en su gran mayoría ecológicos, de temporada, comprados a productores locales. Aquí en Granada hay una gran red desde hace años de productores ecológicos. Todo muy underground, sin apoyo. Aquí casi todo es sin apoyos institucionales. Gracias al trabajo y a la implicación del equipo del comedor, que muchas de ellas a la vez son madres de los niños del Gómez Moreno, de las familias concienciadas por la importancia de la alimentación, pues se supervisa día a día este menú y se da mucha atención a los hábitos saludables en el hogar, pues también desde el cepillado, por ejemplo, de dientes, todo lo que implica, ¿vale?, la salud alimentaria. El ecocomedor está incluido en el proyecto educativo de centro, apoyándose en 2 proyectos de la Consejería de Salud, el de ecoescuelas y el de escuelas saludables. Una de las razones por las que estamos aquí hoy es porque estamos buscando más vías para poder sostener este comedor. Por ejemplo, hemos pasado de los 20-30 comensales que se empezó al principio a más de 200, ahora nos dirá Miriam, esto se lo sabe ella perfecto, los que están ahora mismo, ¿vale? Y además esto supone pues, que tiene que haber mucha implicación de las familias y, claro, ocurre que a la larga, daros cuenta que llevamos muchísimos años con este comedor y este AMPA, la Asociación de Madres y Padres, tiene casi una total dedicación al comedor porque implica mucho trabajo. Entonces, esto hace que se vaya desgastando, lógicamente, este AMPA. Entonces necesitamos como reinventar nuevas maneras de gestión
porque aunque en verdad se va renovando el AMPA año tras año, también es verdad que en el colegio empieza también a haber una pena porque no se estén haciendo otro tipo de cosas que gustan, otros proyectos, hay otros 1000 proyectos que gustaría llevar adelante y no hay manera, ¿no? El comedor pues come muchísimas energías del colegio. En varias ocasiones, o sea, esto es una lucha, lo de nuestro comedor es una lucha total, porque en varias ocasiones nos han quitado la licitación porque abrieron una licitación pública donde había que entrar en concurso. En este concurso, pues tienes que competir con los catering que van a precio mucho más bajo y les da exactamente igual, no se valora en absoluto todo lo que os hemos comentado, ¿no? Que sea comida cercana, que sea comida ecológica, que sea comida hecha in situ, todo esto no se valora, es solo cuánto te cuesta el plato. Entonces, en esta última ocasión, porque hemos tenido 2 ocasiones donde nos quitaban el comedor ecológico, entonces ha habido que hacer manifestaciones, encierros en el colegio, camisetas que decían no me toques la olla, todo tipo de movilizaciones para conseguir poder seguir con el proyecto. O sea, ya es que es como que no te dejan en paz, están como poniéndote obstáculos todo el tiempo. Es increíble que en vez de favorecer un proyecto así desde las instituciones, tengamos que estar luchando contra corriente. Y en las 2 ocasiones al final se ha conseguido seguir adelante con el proyecto, pero en verdad nosotros estamos demandando que en esa licitación se valoren otras cosas además del precio final. ¿Vale? Y a ver qué más nos cuento. Bueno, pues estamos muy positivas, ¿vale? Pensando que se pueden hacer, que podemos seguir creciendo, que podemos, por ejemplo, conocer otros proyectos como está pasando hoy aquí para poder apoyarnos, para poder aprender unos de otros, compartir herramientas de cómo seguir esta lucha adelante. También crecer en cuanto a comunicación, planificación, organización de equipo de trabajo, todo esto estamos como constantemente intentando crecer y a ver, y que a ver, para acabar, nuestro aprendizaje a lo largo de esta experiencia y los valores básicos sobre los que se sustenta son conciliación laboral, familiar y personal, responsabilidad educativa y dignidad. Y ahora voy a dejar corriendo que hable Miriam del comedor. Hola, pues yo soy Miriam, cocinera del Gómez Moreno y voy a hacer 6 años trabajando en el cole. Eh, ¿Cómo funciona? Pues tenemos eso, casi todos los productos que consumimos son ecológicos, legumbres, verduras, carne. La carne es más difícil, pero bueno, intentamos que sea también ecológica. Tenemos una nutricionista que tiene que pasar sus menús mensuales a la Junta de Andalucía y no nos lo pone ni a ella ni a nosotras nada fácil. Por no decir, casi hace magia la nutricionista. Y nuestra cocina, además, es una cocina muy pequeña que empezó con 30 niños y tenemos 240. Entonces, es una cocina muy pequeña también que no está preparada para tantos comensales, porque además, bueno, y que hemos ido haciendo con los premios que se ha ido ganando, que ha ido ganando el comedor, hemos podido comprar un horno, hemos podido comprar una batidora, pero vamos así. Y llevamos así 22 años. Entonces yo creo que ahora el Gómez Moreno lo que tendría que hacer es luchar porque el comedor fuera público y fuera gestionado por la administración, porque es que las familias se desgastan, las familias, los trabajadores, pero bueno, que aún así no perdemos la gana y seguimos luchando porque no vamos a perder comedor, pero que ahora ha salido a licitación otra vez, me parece que este mes sale el concurso, pues otra vez estamos pendientes y de un hilo y entonces es un poco complicado. Pero bueno, las familias del Gómez, pues como ha dicho Elena, ya lo hemos perdido 2 veces, ha habido encierros, nos hemos quedado a dormir allí,
hemos salido en los medios, hemos salido con la olla a la calle y se ha conseguido. Se ha conseguido de una manera muy complicada porque además cuando lo ganó un catering, el catering lo ganó a un precio mucho más bajo. El menú, pues no sé si era un 11% más bajo. Y entonces nosotros asumimos después, llegamos a un acuerdo con este catering y asumimos ese precio. Entonces fue muy difícil poder sacar adelante esos precios porque ni los productos que nosotros consumimos tienen la calidad ni el precio que manejan los catering, pero bueno. ¿Y qué más os puedo contar? Pues somos dos cocineras, hemos sido dos cocineras desde que empezaron los 30 niños hasta este año, en febrero, que hemos conseguido por fin tener a otro ayudante de cocina y ya somos tres. Y después hay 12 monitoras, que algunas son madres del cole, otras han sido madres, o sea que la vinculación con el comedor de la mayoría de las trabajadoras viene desde el principio de que se inició el comedor. Y no sé, poco más puedo contar. Después, si hay preguntas, pues ya contestaré alguna cosa más. Gracias. Muchísimas gracias, Miriam y Elena. O sea, es sorprendente, ¿no? Ver cómo se incrementa el número de comensales y de familias que realmente quieren comer en el comedor cuando las cosas cambian y mejoran, ¿no? Y cómo la gente luego se implica en la lucha cuando ve que esto pues merecía la pena, ¿no? Pero bueno, lo dejamos para luego el debate. Le doy paso a Saray Fariñas, de Escoles que Alimenten. Hola, buenas tardes. Gracias, Vero. Gracias por invitarnos. Estoy muy contenta de veros y estoy muy contenta bueno, es que os he escuchado, Miriam y Elena, y bueno, mis dieces, porque la verdad es que contáis una experiencia casi, ¿no? De cocina de guerrilla y con todo para adelante y a pesar de todo, ¿no? El David contra Goliat y bueno, no sé, me hacéis sentir como orgullosa de la especie humana, ¿no? Porque hay veces que pierdes la esperanza y dices, jolín, pues hay gente ahí que tiene ganas aún de luchar, ¿no? Y dentro de una cocina, ¿no? Miran con bueno, con esas dificultades. Yo os admiro muchísimo a los cocineros y cocineras que estáis en restauración colectiva porque, vaya, es complejo y más sin apoyos institucionales. O sea que vaya por delante que mi presentación ya es como, bueno, a ver qué cuento. Bueno, creo que voy a conseguir compartir pantalla. Ahí me decís, porque he tenido que hacer unas modificaciones en el ordenador. No sé si lo estáis viendo. A ver si se acaba de cargar, que parece que sí, ¿eh? Sí. Venga, perfecto. Vale, pues bueno, os cuento. Yo vengo en nombre de la plataforma Escoles que Alimenten, que estamos ubicadas en el País Valencià. Em, en realidad, me gustaría dar una mini vuelta por la página web para que veáis un poco qué cosas estamos haciendo, pero os quería contar, ¿no? Que la plataforma, tal y como me pidió Vero, pues somos un grupo de organizaciones diversas, entre las cuales está pues, Justicia Alimentaria, CERAI, Mensa Cívica, el Sindicato Agrario, el Coordinadora Camperaro del País Valencià, que vendría a ser la COAG a nivel autonómico, las naves, que digamos que es un organismo que depende del Ayuntamiento de Valencia, una cooperativa de productores, UNAMPA, la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, Intersindical, que es un sindicato educativo, FEUME, que son bueno, una organización de familias unidas por un menú vegano, una escuela en concreta, FAMPA, que es la Federación de AMPAs, y Canopia, que es una cooperativa. Ahora he puesto estos logos, pero antes formaba parte también de la plataforma el Colegio de Dietistas y Nutricionistas de la Comunidad Valenciana, pero justo este año, un poco por falta de aliento suyo y porque a veces es muy complejo, no sé, ahí la compañera de Mengoa igual luego nos puede contar, ¿no? Pero a veces es muy complicado que un colegio, representando a toda la cantidad de nutricionistas que están dentro del colegio profesional,
pues a veces se sientan representados por todo lo que pedimos dentro de una plataforma como la nuestra. Entonces, bueno, ahí hubo una salida por parte del colegio, pero las personas que están, digamos, en la junta del colegio de nutricionistas, pues bueno, siguen apoyándonos en todo, pero a veces ocurren estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, os quería mostrar, bueno, no sé si no me detengo ahora en la web porque luego creo que la podéis tener y podéis buscar recursos. Solo quería contaros que dentro de la página web tenemos como un apartado de recursos que creemos que es como una de las cosas más valiosas de plataforma, ya que somos una plataforma que trabajamos sobre todo la incidencia política y tenemos, bueno, pues un apartado de recursos donde no solo podéis encontrar recursos didácticos, que son los que utilizan profesorado y monitoras o educadoras que les interesa estar como muy conectadas con este tema a nivel educativo, sino otros recursos vinculados con trabajos de compra pública que pueden inspirar también a, bueno, desde a juristas que quieran implicarse en esto hasta técnicos de ayuntamientos que generan licitaciones. Nosotras empezamos con la necesidad de sumar fuerzas, porque en 2018 nos vimos que Justicia Alimentaria y CERAI, que llevábamos mucho tiempo trabajando juntas como organizaciones hermanas, teníamos que dar un poco de impulso para que los proyectos confluyeran. Necesitábamos hacer incidencia política conjunta porque pensábamos que era como mucho más potente que CERAI fuera por su parte a la Consellería de Educación y Justicia por su parte. Creíamos que podíamos montar algo de forma conjunta donde no solo estuviéramos representadas organizaciones que digamos vienen del mundo de la soberanía alimentaria, sino que hubiera una amplitud de organizaciones desde a nivel educativo, a nivel incluso, pues eso, cuando pensamos en Codinucova, en el Colegio de Nutricionistas, pues nos parecía muy importante, o de los sindicatos educativos o de FAMPA. Que fuéramos de ámbitos distintos para nosotras era como un puntazo, porque entonces podríamos ir con estos apoyos, por ejemplo, hablar con la Consejería de Agricultura, sabiendo que en este caso el Sindicato Agrario COAG estaba dentro de plataforma. Y empezamos también porque habían unos proyectos que venían, fijaos, es muy curioso, porque CERAI y Justicia Alimentaria reciben fondos de de cooperación, de la consellería que lleva la Dirección General de Cooperación. Y entramos en las escuelas que son o dependen de educación con fondos de otra consellería. Entonces pensamos, ¿por qué no juntamos proyectos para generar desde, ya sabéis que se necesita financiación para todo, para generar desde documentos de incidencia hasta liberar horas nosotras mismas para poder hacer esa incidencia conjunta que nos falta, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a trabajar sobre todo a nivel de ayuntamiento, empezamos desde el Consejo Alimentario Municipal a trabajar los pliegos del Ayuntamiento de Valencia y las escuelas infantiles y se sacaron unos pliegos gracias a este trabajo. Y a nivel autonómico empezamos a trabajar en la reforma del Decreto 84/2018, que es el que regula la alimentación de los centros públicos. En ese momento, y ahora también, luego os cuento las penas de esto, el decreto marcaba que en las escuelas se debería de servir un 3% de ecológico y un 40% de fresco y temporada. Y nos parecía unos números miserables, siendo que el País Valencià es el principal exportador de ecológico fuera del Estado, ¿no? Entonces, trabajamos para ahora os contaré un poco, pero trabajamos para mejorar este decreto y luego empezamos también porque creíamos que las jornadas de intercambio entre experiencias eran muy enriquecedoras y, y todo esto fue un poco al calor de la pandemia, porque empezamos en 2019, pero bueno, empezamos a trabajar efectivamente a partir de 2020. Pues ¿cómo lo hacemos? Pues a través de organizaciones de reuniones mensuales online. Hacemos cada 4 meses reuniones presenciales, hemos generado una hoja de ruta en función de cómo estamos ahora a nivel de políticas públicas, ¿no? En qué punto está el decreto, en qué punto está el Ayuntamiento de Valencia, cómo podemos incidir y en qué espacios, y generamos una hoja de ruta para ir trabajando, bueno, digamos que mensualmente.
todas las organizaciones que formamos parte. Ya os digo que hay organizaciones mucho más flojas que otras, pero esto es absolutamente normal. Las que estáis en plataformas también supongo que lo sabréis, y tiene que ver, bueno, pues con la persona a lo mejor que está en ese momento al cargo, ¿no? de esto, tiene que ver con las fuerzas laborales en el momento de actuar o, bueno, con otros muchos factores. Nos organizamos a través de un correo común, ¿no? Donde vamos pues, compartiendo toda la información relevante de los comedores escolares, y se mantiene la web desde una de las organizaciones. Luego, creemos que estos son algunas fotografías de un encuentro que hicimos hace un par de años, me parece, porque creemos que tejer redes y compartir experiencias es efectivamente súper valioso. Cuando nos sentimos solas, porque este mundo es de mucha soledad, pues ver que otras personas están haciendo cambios y están incidiendo, pues da como mucha fuerza. Nos preguntaban cómo sumábamos a más agentes. Sumamos a más agentes de muchas formas, ¿no? Pues tenemos un manifiesto en la página web donde cada X tiempo lo compartimos a través de las redes y la gente se va enterando un poco de cuáles son nuestras demandas, van leyendo. Creo que es positivo que la gente empiece a pensar, ostras, pues mira, yo no me lo había planteado, porque que gente que quiera comedores escolares sostenibles somos pocas en relación a toda la gente que podría estar sumándose a estas peticiones. Entonces, bueno, cada X tiempo hacemos un poco de incidencia a través de las redes sociales y organizamos, como veis aquí, pues, bueno, una serie de talleres donde presentamos de forma abierta qué es plataforma y, bueno, cómo hacemos como un poco de trabajo para ver cómo nos ponemos en marcha y planificamos los siguientes encuentros. Me preguntaba Vero, ¿qué funciona y qué no funciona para hacer incidencia política? Pues bueno, funciona contar con expertas en nutrición y, y con juristas. Porque la normativa es la normativa, y cuando tú empiezas a trabajar para mejorar algo, como no tengas la norma en la mano, es muy difícil hacerlo. Funciona que cualquier propuesta esté justificada, norma y presupuestada. ¿Por qué? Porque lo que nos pasó cuando trabajamos durante todo un año, que cada jueves nos reuníamos con las 3 consellerías, toda la plataforma Escoles que Alimenten, con Consellería de Agricultura, de Sanidad y de Educación, para modificar ese decreto 84, ¿qué pasó al final? Que los técnicos y sobre todo los directores generales no se pusieron las pilas y no justificaron qué incremento presupuestario iba a haber cuando se cambiaba la norma. Entonces, cualquier cambio que se quiera hacer a nivel de incidencia tiene que ir presupuestado. Eso no era tarea nuestra, que éramos una plataforma de agentes, sino que era tarea de los políticos y de los técnicos que trabajan en consellería, y no lo hicieron. Pero si sois organizaciones que están trabajando, hay que insistir mucho en eso. Hay que recopilar todas las normas que respalden cualquier cambio, hay que generar un ideario común que los identifique a todas las organizaciones, hay que tener un buen repositorio de recursos pedagógicos adaptados al currículum, que es lo que os contaba que está en la página web. Hay que generar documentación útil para que el cambio sea más fácil, es decir, si podemos generar un documento con ejemplos de cláusulas a nivel de pliegos, me estoy refiriendo, para que estén revisadas por un jurista y que sean fácilmente adoptadas por las administraciones públicas, pues mucho mejor. Hacer intercambio de experiencias, que ya lo he contado, y generar titulares en prensa. Eso nos parece también importante. No funciona tener prejuicios, y os cuento porque nosotros en un principio confiábamos mucho en el gobierno del Botànic, ¿no? Que era como un gobierno progresista, que nos podría dar paso a que las organizaciones tomáramos el mando, nos hicieron sentir súper bien, nos sentamos en mesas enormes de grandes instituciones para poder negociar, pero al final no pasó nada, y la persona encargada, por ejemplo, el director general encargado de trabajar en cambios en comedores, nos cerró la puerta sistemáticamente. Ha llegado un gobierno del Partido Popular y de repente nos han abierto la puerta a poder tener conversaciones con los técnicos para ver cómo hacen para poder modificar los pliegos, porque aquí en el País Valencià no hay modificar, no generar pliegos, porque aquí no hay pliegos, funciona todo de una forma un poco oscura, y nos han abierto la puerta a poder hacer un estudio económico que estamos haciendo con Menjadors Ecològics para ver qué cuesta un menú.
Y tampoco funciona no controlar los tiempos, porque cuando empiezas a hacer incidencia tienes que tener en cuenta los procesos burocráticos que son larguísimos. Entonces, cuándo empiezas a trabajar, cuándo se van a generar esos pliegos, cuándo son las elecciones, para no pegarte todo el currazo y que luego todo se caiga, eso es importante. Y aquí nada, os dejo algunas fotos bueno, pues aquí a la derecha en Mercavalencia estaban todos los directores generales diciendo que iban a cambiar el decreto, que el público eran empresas de restauración colectiva, todas cagadas porque les iban a aumentar el porcentaje de ecológico y fresco. Y bueno, al final no pasó nada, pero esa tarea de incidencia sí que dio lugar a que ahora cualquier cambio aunque sea pequeño, a las empresas le parece maravilloso, ¿no? Porque que viene el lobo, que viene el lobo, ¿no? Que viene el decreto, entonces cualquier cosa que ahora proponemos es como, ah, pues bueno, eso sí que lo podemos hacer. Y aquí a la izquierda es una foto con los productores, ¿no? Que estábamos explicando escuelas que alimenten a los productores, con quien también es muy importante trabajar para que se vayan organizando. Ahora aquí tenemos el proyecto Artacuina, donde se ha estructurado el sector productivo para servir a comedores escolares y creo que esto también es muy importante. Esta es la última jornada que hicimos en la Consejería de Educación con el nuevo director general, que funcionó bastante bien. Y estas son las reuniones interminables para modificar el decreto 84, un año y medio, todos los jueves, casi como que tirados a la basura para que al final el decreto no saliera. Os lo quería poner para que, bueno, para que toméis nota de que a veces hay frustraciones que por el camino se van a dar. Y nada, esto fueron recomendaciones que cuando salió, o sea, en pandemia hacíamos recomendaciones como escuelas que alimenten y lo adoptó tanto la Consellería como el Ayuntamiento de Valencia y lo publicaron para los coles, bueno, de menús semanales. Y bueno, nos preguntaba también Vero por alianzas, apoyos y recursos. La alianza de las organizaciones indicadas al principio, que formamos parte de plataformas, son imprescindibles. Las fuentes, los recursos para que funcione la plataforma vienen de la Generalitat Valenciana, del Ayuntamiento de Valencia, siempre de cooperación, como os he dicho. Y el apoyo de la prensa, ¿no? Es importante, yo creo que también generar titulares, como os comentaba. Y para mirar a futuro, bueno, pues simplemente seguir de cerca los pasos de las 3 consellerías implicadas en cuanto a comedores escolares, sanidad, educación y agricultura, y elaborar una hoja de ruta, es lo que estamos haciendo ahora, hacer el estudio del precio del menú, seguir cómo se van a hacer la contratación en los próximos años. Parece que van a adoptar un sistema que se llama Sistema Dinámico de Contratación y seguir sumando agentes. Y nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Saray. He puesto la página web en el chat, pero bueno, he puesto, lo he llevado a publicaciones, pero a mí me parece una página, la verdad, que merece la pena moverse por ella, ¿no? Y os animo también a que os mováis por la de mesas, porque nos hemos inspirado mucho en escuelas de alimentos para hacer la nuestra aquí a nivel regional, la verdad. Nos ha parecido muy inspiradora. Y por otro lado está esto que nos traía Saray, de que son procesos lentos. Al principio, cuando nos reunimos en esta iniciativa, pues vemos que tenemos muchos años por delante, porque acaban de salir en 2022 nuestros pliegos, pero creemos que es el tiempo que a lo mejor necesitamos para hacer esto bien, ¿no? Como comentabas. O sea, que los tiempos a veces son más largos de los que desearíamos, pero nos quedamos con esa parte, ¿no? De que al menos tenemos tiempo para trabajarlo cuidadamente. Bueno, y le voy a dar paso por último a Genaro Delgado, perdona, de la plataforma Comedores Públicos de Calidad de Aragón. Muchas gracias, Genaro. Bueno, gracias a vosotras por organizar el evento, que sí que es fundamental, como comentabais, ¿no? Lo de tejer redes y conectarnos y saber de estas buenas iniciativas y de estos buenos ejemplos, que al final la carrera es larga, las frustraciones están a cada momento, pero bueno, las pequeñas victorias nos dan aliento y las victorias de los demás nos inspiran a todos. Así que me ha gustado mucho, muchos de los ejemplos los había escuchado, el de Pamplona ya
ya habíamos hablado con ellos, y lo de Valencia lo tenemos muy pendiente, y sobre todo a vosotras chicas, Miriam y Elena, cuando se está en la primera fila, para mí es tremendo, ¿no? Sois los que realmente pues, lleváis ese plato de diferencia a esos pequeños, que al final es por lo que todos estamos aquí, ¿no? Así que nada, gracias a todos. Y sin más, bueno, voy a hablar un poquito de quiénes somos y, bueno, cómo hacemos las cosas, que es un poco particular. Pero bueno, no creo que añada nada porque creo que aquí estáis gente muy profesional y muy motivada en todo caso. Así que, bueno, lo primero es cómo empezamos. Empezamos en 2010, creo que era, y si no te importa poner una fotografía, bueno, pues todo el mundo trabajamos. Esto como va orientado para familias un poco para empezar. Estamos en nuestra vida laboral, ¿no? Alejados de los colegios y no somos o no hemos sido muy conscientes de lo que estaba ocurriendo. Y en 2010 sale esta fotografía de uno de los colegios y empieza a circular por redes y aquí nos damos cuenta, bueno, pues que tenemos un problema mucho más gordo de lo que algunos estamos intuyendo y que toca empezar a trabajar. Bueno, a partir de ahí, ¿qué hacemos? Puedes quitar la imagen ya si quieres. A partir de ahí empezamos a hacer movilizaciones en la calle, nos empezamos a identificar los colegios que están afectados y bueno, partimos en principio pues de FAPAR, ¿no? Empezamos a unir a las AMPAs y bueno, por aprovechar para contestar un poco la pregunta de en qué nos apoyamos y qué nos conforma, bueno, pues ahora mismo estamos 60 AMPAs de Aragón a través de FAPAR, pero funcionamos de forma independiente, sin embargo, con la colaboración pues, de FAPAR, de Mensa Cívica, el Colegio de Nutricionistas también, pero así de aquellas maneras, porque no siempre es fácil, como comentaba. Y después tenemos apoyos concretos, bueno, pues de asociaciones de ecologistas, del Colegio de Nutricionistas, como mencionaba. Alguna nutricionista siempre se implica un poco más, lo mismo de, de- de los médicos de pediatras. Concretamente alguna madre que le tenemos mucho más implicada, explicando un poco pues, los riesgos que empiezan a aparecer cada vez más evidentes de los consumos de comidas ultraprocesadas. Y bueno, después sobre todo estamos trabajando con la Asociación de Directores de Colegios Públicos y también pues puntualmente con Justicia Alimentaria. O sea que, bueno, lo tenemos abierto porque invitamos a cocineros que sean relevantes, a los cocineros, en general a cualquiera que esté un poco sensibilizado con el tema. Y por tocar un poco lo que se decía antes, que es decir, somos pocos y en realidad es una cosa que yo creo que nos une. Seamos de donde seamos, votemos de donde votemos, el tema de un comedor en este país todavía es algo importante y bueno, creo que es algo que cualquiera firmaría para cambiar, pero que bueno, hace falta ir sumando gente para poder cambiarlo. Bueno, nosotros, en principio, nosotros funcionamos, somos voluntarios todos, o sea que lo que estamos ahí son madres y padres muy motivados y después muchos profesionales que nos están acompañando y algunas instituciones pues, que nos van dando cierto apoyo concreto para pues, campañas concretas, para llevar propuestas pues, más trabajadas con juristas y con técnicos. Pero lo primero que es nuestro trabajo es concienciar y para eso, bueno, pues trabajamos con campañas para colegios, con lo que siempre tenemos material que de hecho le he pasado a Verónica por si alguna AMPA lo necesita o si os parece de utilidad, material en el que lo que intentamos es dar unos primeros pasos para que cualquier familia que está aislada en un colegio o cualquier colegio que esté un poco aislado y que quiera ver qué se puede hacer, superar esta idea, este mantra que tenemos en general de que no se puede hacer nada y pasar un poco a lo que ya nos comentó la compañera de que es posible. Y para eso, bueno, pues damos pequeñas herramientas para ir dando pequeños pasos, ¿no? Pues cómo funciona la legislación, qué herramientas hay como usuario por el derecho del consumidor. Después en Aragón hemos sacado normativa concreta y hay unos derechos, unas herramientas dentro del propio Consejo Escolar. Y dentro de ese consejo escolar hemos conseguido que la comisión de comedor tenga unas funciones concretas que bueno, pues las familias pueden utilizar, ¿vale? Mm, Nada, que tenemos a la familia por casa. Campañas que hemos hecho, además de la documentación que le pasamos a las familias para que se activen, bueno, pues hacemos campañas de calle, ¿no?
pues hacemos concentraciones. Una cosa creo que bastante vistosa y creo que bastante efectiva fue recientemente cuando invitamos a los diputados de las Cortes a comer a un colegio donde había una línea fría, que es una realidad demasiado frecuente, colegios sin cocina, básicamente, que hay demasiados y si no le ponemos freno a esto puede seguir creciendo, ¿no? Entonces los hemos llevado a un colegio, al María Moliner concretamente, y allí hemos conseguido, bueno, pues que se diesen de bruces con la realidad que muchos desde sus palacios de cristal no son conscientes, y pues allí metidos en una, en una biblioteca de un comedor después de haber comido, les dimos una pequeña charla y conseguimos un pacto por unos comedores nobles bueno, que todos todos los partidos firmaron y ahí un poco retomando lo que habías comentado de que no hay que tener prejuicios, todos los partidos firmaron un pacto para avanzar una agenda de comedores escolares y para sorpresa de muchos que no se lo esperaban, ¿no? Entonces, además de esto, bueno, pues recientemente tenemos a más de 30 colegios que hemos salido a poner pancartas en nuestros colegios para demandar pues, que los colegios que no tienen cocina que la puedan tener, que los que tienen cocina y quieren más alimentos ecológicos que lo puedan tener, ¿vale? O la idea de que, por ejemplo, haya un nutricionista, ¿no? Estamos recogiendo firmas, llevamos más de 3.000, pero bueno, está todavía abierto y queremos que sean muchas más para poder llevarlas a las Cortes y hacer incidencia política. Y la última, digamos, de un poco de cal ha sido los miércoles al sol, que básicamente íbamos los miércoles al servicio provincial y nos hemos ido turnando colegios para cada uno con sus reivindicaciones poder demandar al servicio provincial pues, los cambios concretos. Esta medida yo creo que es interesante porque, bueno, lo que conseguimos, se ha mencionado ya la importancia de la incidencia en medios de comunicación y el poder conseguir esos titulares y sobre todo intentar sostenerlo en el tiempo. Entonces, durante este mes hemos conseguido que todas las semanas haya habido titulares, radios. E incluso, bueno, ha habido momentos de documentales o digamos, de informativos a nivel nacional, pues que se han hecho eco, ¿no? Entonces esto, por un lado, lo que hace es aumenta la conciencia social de una situación que hay que cambiar y por otro, bueno, pues se le da un poco el acicate que muchas veces la política necesita, que es ese espacio mediático, ¿no? Para recordarles que hay interés y, bueno, pues intentar ahí disuadirlos e interesarlos por el tema, ¿vale? También lo mismo, he mandado, no quería aburriros y poner demasiadas cosas, pero he mandado, pues eso, recortes de prensa, de radio y de televisión, por si los queréis ver, ¿no? Sobre todo para que las familias de los colegios se hagan la idea de qué puedes hacer si te organizas un poco, qué impacto puedes llegar a tener y si lo sostienes en el tiempo, ¿no? Entonces, después a nivel concreto político, pues vamos haciendo intervenciones en plenos de ayuntamientos, en las propias Cortes, además de las concentraciones y de las acciones de calle, ¿vale? Entonces, con todo este, digamos, trabajo de cohesionar a la gente, intentar siempre ser propositivos, pero recordar que a veces hay que alzar la voz porque si no no se te escucha, bueno, pues hemos conseguido algunos objetivos que creo que es importante, bueno, por lo menos nombrar algunos para recordarnos que es posible, que aunque no, el gobierno no esté exactamente por la labor, aunque tu colegio no esté exactamente por la labor, aunque no haya una conciencia en tu entorno clara sobre este tema, poco a poco las cosas se van consiguiendo y hemos pasado de aquella fotografía que os he enseñado bueno, a varios éxitos que hemos conseguido. Bueno, en la fotografía podíais ver que la bandeja era de plástico. Bueno, pues una de las primeras cosas que hemos conseguido es que no se pueden utilizar esas bandejas de plástico y plásticos en general en los procesos de cocina, ¿vale? Pero otro asunto importante es posibilitar y fomentar la autogestión, los casos como hablábamos aquí, pues para poder regularizar este método de gestión que podría ser legal y para proteger y cuidar a estas familias que dan un salto de fe y un esfuerzo tremendo para protegerlas digamos, a ayudarlas y como sociedad, pues tenerlas ahí como un ejemplo a seguir, aunque sea a corto plazo, porque a largo plazo, pues lo que nos decían las compañeras es que esto tiene que ser una gestión pública. Nosotros creemos que esto, bueno, pues tendría que ser universal
gratuito y desde luego formar parte del espacio educativo como cualquier otro aula. Pero bueno, esto es un objetivo a medio y largo plazo y tenemos que ir gestionando los plazos poco a poco y paso a paso, ¿no? Entonces, el poder tener la autogestión ha hecho que miles de alumnos en varios colegios hayan podido pasar de líneas frías a tener cocina, algunos de tener cocina a pasar de tener pues, alimentos cocinados de una manera pobre y traídos desde de muy lejos, a tener alimentos de cercanía, sostenibles, ecológicos y poder empezar a conocer productores locales. Y esta es una realidad que lleva siendo así pues, para muchos alumnos y nos gustaría que fuera para muchos más. Pero bueno, este es un pequeño éxito y que es una referencia para el resto del mundo para que se sepa que por el mismo dinero se puede dar de comer y por el mismo dinero tenemos en un sistema público a gente que está comiendo precocinado, y yo le digo de plástico, ¿vale? Que son ultraprocesados y cosas que son nocivas para la salud. Y tenemos en otro apartado un colegio de al lado en la misma situación donde están comiendo ecológico y sostenible, ¿vale? Entonces, la gente esto le despierta la conciencia y le dice, a ver, ¿por qué unos sí y otros no? Entonces, bueno, eso es otro ejemplo de por qué es importante. Hemos conseguido que se empiecen a construir cocinas, ¿vale? Desde hace 8 años se han construido 8 cocinas. Queda mucho por hacer, pero bueno, otro avance, hemos conseguido que cada colegio que se vaya a construir va a tener que venir con cocina, por normativa que han sacado, y hemos podido trabajar para definir un protocolo de seguimiento del comedor escolar, que es normativa en Aragón, y que lo que hace es crear un consejo de seguimiento del comedor escolar dentro del propio consejo escolar y que implica a las propias familias para que puedan tener algo que decir sobre el funcionamiento del comedor y digamos que creemos que es una de la parte de las herramientas que faltaba para poder hacer el seguimiento a cualquier licitación que se haya. Obviamente hay que mejorarlas, pero ese último eslabón había que darle fuerza, tanto si es al centro directamente, pero creemos que especialmente a través de los consejos escolares donde las propias familias también tengan voz. Y bueno, también hemos participado en el Consejo Alimentario de Zaragoza para trabajar los pliegos de compra pública y después mejoras puntuales, bueno, pues la retirada del plástico que comentaba, eliminación de ciertos alimentos, pues las pangas, las pastas, los ultraprocesados. Y estamos trabajando, gracias a nuestra presión, y bueno, aparte del trabajo que hemos hecho, se han ido mejorando las licitaciones, aunque sea de forma tímida, pues aumentar un poquito el porcentaje de ecológico, incluir las opciones veganas, mejorar esa ratio, digamos, ese equilibrio entre teníamos unas licitaciones donde todo era el precio y esto, bueno, ya sabemos a dónde nos lleva, ¿no? A grandes empresas que tiran los precios y después bajan la calidad. Y ahora pues hay una mayor incidencia de la calidad y otros conceptos frente a esa situación anterior, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ha habido avances políticos después que ya son más, de momento son simbólicos, ¿vale? Porque aún no llevan cosas más concretas, pero son reseñables porque son pocos los que hay. Entonces, este año hemos conseguido un acuerdo el acuerdo por los comedores nobles del 23, pero además hemos conseguido una modificación de presupuestos para el nuevo gobierno que ha entrado, que no la esperaba, pero que está hablando alianzas extrañas con todos los partidos, con la otra parte del gobierno y con todos los partidos de izquierda, se vieron forzados a aceptar un cambio de la partida presupuestaria, incluyendo pues, una partida pequeña, pero ha sido un pequeño éxito, ¿no? Se han ido sucediendo mociones en el ayuntamiento por este tema, lo cual implica pues que son muy conscientes de la importancia que tiene y la última incluso ha sido por unanimidad y en las propias Cortes de Aragón también por unanimidad, que digo que esto es reseñable porque hoy en día para pocas cosas hay unanimidad y consenso. Así que bueno, falta mucho trabajo por hacer. Para nosotros queda pendiente una cosa que entendemos que a largo plazo es crucial, pero que desde ya tenemos que empezar a decirla, que es que el espacio de comedor es un espacio educativo más y que creemos que debería ser universal y de calidad. Engrana muchos otros espacios que se pueden ver beneficiados por la calidad de los comedores y este hecho. Y todo colegio debería tener una cocina propia
erradicar esta idea de eufemismo de líneas frías como una posibilidad, en la medida de lo posible y en la velocidad que se pueda, pero como un objetivo debería ser eso, ¿vale? Y creemos que es importante, pues, dependiendo de los medios y las velocidades que tengamos, pues trabajar el cambio de modelo de licitación, ¿eh? Nosotros vemos que un acuerdo marco da un poco más bien diseñado, puede dar un poco más de autonomía y para que los colegios y las familias tengan algo que decir, ¿no? en cómo se está llevando el servicio. Digo bien diseñado porque, bueno, pues hay comunidades que lo tienen y no acaba de ser perfecto, pero creemos que es la línea y que se podría mejorar para que lo fuera, engranando ahí a lo que son los costes, las comisiones de seguimiento de comedor, dándoles un peso, ¿no? Para que puedan decidir esa última empresa. Y si hay, en caso de que haya incumplimientos, que los propios consejos puedan activar, ¿no? Un protocolo de los mecanismos de penalización y de cancelación de contrato. Bueno, pues hay que trabajar las mejoras, en todo caso, de la compra pública, y a corto plazo, pues las licitaciones que haya siempre hay que mejorarlas para incluir alimentos agroecológicos, para mejorar la calidad en general, las condiciones de trabajo de los que participan ahí y garantizar, pues, que la comida de los chicos sea lo mejor posible. Y creemos que es crucial empezar a normalizar esta cosa de los consejos alimentarios y que pase de las ciudades y empiece a subir a donde más va a afectar a la gente, que hemos visto el ejemplo de Pamplona, donde los niños de 0 a 6 ya pueden tener unos comedores implicados con todo su entorno, tanto pedagógica como económica, como productiva, como ecológicamente, y pasar de esos miles de niños a pasar de cientos de miles, que es lo que implicaría la comunidad educativa de las comunidades autónomas, que son las primarias y las secundarias. Entonces creemos que un consejo alimentario sería importante para poner en común a todo el mundo, a todos los actores, y poder en estos tiempos más lentos ir trabajando, bueno, pues lo que se produce, cómo mejor llevarlo a las escuelas, y en términos prácticos hacer que esto sea una institución, ¿no? Que los comedores escolares sean parte de la educación pública, que sean universales y que sean no un problema, sino algo de lo que estar orgullosos. Y no sé si cómo voy de tiempo, no sé si me he pasado ya. Gracias, Genaro. Un poquitito, pero es normal porque hay mucho que contar, la verdad. Os hemos dejado muy poquito tiempo y creo que tenéis un recorrido muy amplio, todas las experiencias, como para poder sacarle mucho contenido, ¿no? Me quedo con una parte que nos viene muy bien ahora, que es la parte del seguimiento, que ya os consultaremos, pero ahora mismo a nivel de Castilla y León estamos con esa parte. Queremos hacer un seguimiento más cercano, queremos definir unos protocolos de seguimiento. Entonces, bueno, de todas las experiencias vamos aprendiendo mucho y os seguiremos preguntando cositas, y el material que nos has dicho, Genaro, y el del resto de experiencias, os lo compartiremos por correo. Y si queréis, ahora abrimos el turno de preguntas, de dudas, de debate, un ratito. Si tenéis alguna cuestión para alguna de las experiencias, Cristina. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos. La verdad que muy interesante. A mí me gustaría saber que supongo hay muchas familias que están implicadas, que quieren ese tipo de comedores, pero habrá otras que no quieran. ¿Cómo se afronta eso? ¿Cómo se lidia con esas familias que no les interesa o que les dé igual, sino que no quieren esta forma de funcionar? Gracias. Me imagino que Elena y Miriam tienen experiencia directa, igual queréis comentar algo. Yo, si queréis, os puedo. Bueno, trabajamos muy de cerca con comedores autogestionados y con algunas cocineras, que Carmen, por ejemplo, que lleva un trabajo de 10 años. Y bueno, lo primero que tenemos que entender, que creo que esto es un cambio cultural, ¿vale? Y no cultural en el sentido de que la gente bueno, no valore lo que es la buena comida, sino que creo que es cultural en el sentido de que ya hay una generación que se ha acostumbrado a que es mejor barato y no ocuparse demasiado y que no le den problemas, que bueno, los beneficios y las ventajas que puede tener involucrarte un poco más, ¿no? Entonces, yo personalmente creo que hay que centrarse en la gente que está por la labor, conectarte con ellos y hacer que la gente, yo hablo de tierra fértil. Cuando hay tierra fértil, intentar, bueno, pues dar herramientas para que la gente entienda el porqué y ir trabajando un poco así.
Después siempre va a haber alguien que no. Pero yo sí tengo hijos, tenemos 3 hijos y me interesa mucho la educación. Y con los niños a veces tenemos un poco más de paciencia. A veces lo escuchamos que se quejan, pero nos damos cuenta que están en un proceso y te das cuenta que no puedes hablar con ellos en un momento concreto. Pero cuando pasa el tiempo y han visto experiencias y han pasado cosas, también he visto casos de gente que aprende, ¿vale? Empezando por los niños, que a veces vienen con las cosas aprendidas de casa y no te dan espacio para pues si quieres introducir menos carne y pues haces unas hamburguesas pues con legumbre y al principio es como ¿esto qué es? ¿Dónde está la carne y demás? Y después o unas lasaña, por ejemplo, también de lentejas y cuando pasa el tiempo de repente te encuentras a niños que han cambiado y creo que por ahí puede llegar el cambio a las familias. A lo mejor esos niños acaban educando a sus padres, pero que es un trabajo difícil. Yo lo único que diría es céntrate en la tierra fértil y bueno, sé comprensivo con quien no está en el punto para, para trabajar, pero bueno. Entonces, si apetece compartir al resto de experiencias un poquito, ¿no? Cómo lo habéis abordado también. Mm, nosotras es un poco lo mismo, realmente. Concentrarse en la tierra fértil, en las fuerzas que tenemos y tirar para adelante desde ahí. Y la gente, hombre, tanto como gente que se niegue a que la comida sea ecológica y de calidad y tal, creo que no tenemos. Tenemos gente pues que tiene quejas de esto, quejas de lo otro, y que no, y mucha gente que no se involucra en absoluto y que parece que les importa poco qué tipo de comida coman sus hijos. Eso sí que tenemos. Yo es que el consejo que nos ha dado el compañero me parece fundamental. Hay que unir fuerzas con los que sí que lo tenemos claro y tierra fértil, a regarla, a abonarla y para adelante. Solo una cosa, cuando empezamos en mi colegio queríamos hacer un consejo, o sea, una comisión de comedor. Y estábamos negociando con ellos para ver si nos dejaban reunirnos para hablar sobre el comedor y ver qué cosas mejorar del día a día, que hay cosas del día a día que yo entiendo que es lo natural. Igual que para cualquier aula hay un día a día y para cualquier situación tienes que estar revisando lo que estás haciendo. Bueno, pues el colegio no quería. Y llegó un momento que me di cuenta que es que no podrías hablar con ellos, pero al mismo tiempo estábamos negociando con la DGA y nos abrieron el espacio para poder diseñar el protocolo de seguimiento de comedor que ha hecho ley. Entonces, al final dijeron, claro, como es ley, pues lo vamos a hacer. Entonces, a eso me refiero, quiero decir que si es raro, me imagino que haya gente que diga, no, es que estoy en contra de esto a todo, pero claro, es un caso como muy extremo, tampoco hay mucho para dialogar. Sí que puede ser más frecuente que digan, "Bueno, pues que es más caro o que es que dicen que en realidad ecológico no es tan bueno". Bueno, hay muchos argumentos para cosas. Nosotros estamos también en una plataforma de la huerta y cuando le hablas de los productores que son una especie en peligro de extinción, dice, ¿cómo? Claro, había 700 aquí en Aragón hace 20 años, en Zaragoza, y quedan 20. Claro, tenemos colegios donde se está consumiendo el producto, pero el producto se compra a multinacionales, viene de lejos y esta gente está perdiendo. Y esta gente produce cercano. Pero para que esa gente tenga un poco donde vender, pues hacen falta normativas. Quiero decir, entonces hay gente a la que puede que no le puedas hablar de ecológico, pero le puedes hablar de productores de cercanía, de los vecinos bueno, de este tipo de cosas. Pero vamos, lo importante es ser constructivo, centrarte en lo que tienes a mano y tirar para adelante. Hola, yo tengo una pregunta también. Bueno, muchas gracias. Mi pregunta va también en la línea de la de Cristina y es para Itzaskun, que has hablado de las actividades de sensibilización que hacéis con las familias. No sé si nos puedes contar un poco más de esto, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis comentado de centrarnos en la tierra fértil, pero muchas de las políticas de mejora tienen muy baja aceptación tanto por los alumnos y sobre todo pues por las familias, ¿no? Y vemos siempre cómo trabajar esto también en las casas de los alumnos y las alumnas y era para ver cómo lo hacéis vosotras y así podernos inspirar un poco más.
Bueno, la idea surgió por eso, porque había como mucha reticencia por parte de las familias al cambio. Y en plan, a ver, ¿cómo vamos a abordar esto? Hay que sensibilizar, pero hay que formarles, hay que explicarles el porqué, ¿no? Porque era como, se han cambiado los menús y cada uno decía una cosa, como cosas, no, no todo ecológico, no, pero han quitado la carne, pero en plan, no, a ver, vamos a hacer. Entonces, informar, sensibilizar, y sí que es verdad que nos ha ayudado mucho juntarnos con los pediatras. O sea, aliarnos con pediatras. Porque además nosotras trabajamos en 0-3, ¿no? Que es una etapa cuando todavía, pues bueno, las familias están como muy encima de las criaturas y, o sea, es que todas las familias, en plan, no es que la pediatra me ha dicho, la pediatra me ha dicho, a ver, pero las pediatras realmente, ¿qué dicen? No dicen lo mismo que nosotras. Y esa fue una clave, hacer una formación conjunta, pediatras y escuelas infantiles. Eso sí, y ahora con el proyecto o sea, lo que hemos hecho es como diferentes temas, bueno, ahora es una formación online, pero bueno, todo esto se hizo presencial antes de la pandemia, lo que pasa es que llegó la pandemia, se nos paralizó todo, como a todas, pero sí, o sea, informar, o sea, repetir, parece que estamos todo el día diciendo lo mismo, pero repetir y repetir, y cosas como muy básicas, tampoco hace falta profundizar demasiado. Ya una vez que lleguemos a que todos estemos en ese nivel, bueno, pues ya, pero sobre todo informar y resolver las dudas y eso, siempre estar ahí, ¿no? Como para lo que necesite. Muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta más para las ponentes que están hoy, para estas experiencias. Sí, a ver si es breve, que ya llevamos tiempo aquí. ¿Cómo ha sido la colaboración con los equipos directivos en general? Voy a empezar a contestar yo, que me parece una cosa, bueno, no sé si es única, pero es interesante. Como os he comentado, en las escuelas aquí en el País Valenciano no existen pliegos de condiciones, con lo cual el consejo escolar, eso es algo muy bueno, elige en función de los criterios que le parecen, ¿no? Yo he llegado a ver como Excels donde ponen por un lado las empresas y por otro lado qué les dan las empresas. Me dan una pantalla, me dan 3.000 euros en negro, me dan una persona que me haga el huerto. Eso lo he visto yo y lo he denunciado públicamente con el anterior director general que os he contado antes, que no le gustábamos mucho, porque claro, también sacábamos sus vergüenzas. ¿Qué pasa? Que estos dineros que ingresa el colegio, que además la empresa vende el menú por, imagínate, 3,10 € y las familias pagan 4,25. Por normativa, esos dineros que van de 3,10 € a 4,25 se los queda el cole y el 50% lo tienen que gastar en mejoras para la cocina, el comedor, etcétera. Eso lo dice la norma. ¿Qué pasa con los directores de las escuelas? Que no les gusta cosas que planteamos nosotros porque mejora la calidad alimentaria, aumenta un poco a veces la partida alimentaria con esa mejora, se quedan con menos dinero en el bolsillo escondido para pagar un aire acondicionado en la sala de profesores. Entonces tenemos una relación un poco compleja con los directores y las directoras de las escuelas que no están convencidos con este cambio. Tengo que decir que hay directores y directoras que están a tope y la Asociación de Directores de Infantil y Primaria del País Valencià, pues bueno, nos ha estado apoyando bastante porque son gente muy motivada con su profesión, pero en el caso valenciano, cuando entras a mejorar el comedor, si mejoramos el comedor tenemos que hablar de ratios, de más monitoras, de mejor partida alimentaria y eso supone menos ingresos para el centro. Y ha sido un matrimonio difícil el nuestro. A veces aún nos sigue generando pues muchos problemas, ¿no? A la hora de de pedir ciertas cosas a la administración porque los directores son una pieza fundamental y están metidos en el ajo de es que me van a quitar el autobús para ir a visitar la fábrica de magdalenas. Y entonces no me gusta. Sí, yo creo que has tocado el dinerico y ya estás tocando uno de los mecanismos silenciosos, ¿no? Y que la gente no entiende por qué a veces las cosas no cambian. Y porque yo creo que hay un poco de esa escasez, ¿no? En la financiación de los colegios y estos pequeños
arreglos hacen que, bueno, pues algunos directores hagan sus pequeños castillos, ¿no? Sus pequeñas cosas. Para nosotros sí, sin duda es una realidad. Yo soy consciente de que por eso quería matizar que hay que dejar elegir a los colegios, pero sobre todo matizar que en los colegios, desde el consejo escolar, donde las propias familias tienen un peso. Porque si no sabemos en Madrid, por ejemplo, que esto es habitual, es decir, igual que pasaba antes con los libros y les daban proyectores y demás, pues pasa con las cocinas y bueno, pues ellos hacen estos cálculos. Sin duda, después hay casos honorables y maravillosos que son los que al fin y al cabo son con los que conectamos. Pero bueno, pues esta es una de las cosas que a través de legislación pues se intentan mejorar, ¿no? Independientemente de estos mecanismos, después hay una cosa eh, nosotros creemos que los profesores deberían estar más implicados, que debería haber en el proyecto educativo del colegio, creo que lo mencionó Izaskun, perdón, Izaskun, y que debería ser parte del proyecto educativo. No tiene sentido. Tenemos colegios donde están en la Asociación de Colegios por la Salud Alimentaria, después residuos, después no sé qué, y después están comiendo comida terrible. Y tienes un espacio educativo donde se educa con atención, con unas ratios, con unos proyectos basados en parámetros pedagógicos, y después tienes 2 horas y media donde en el mismo colegio los alumnos están trabajando de otra forma. Y claro, eso genera muchos problemas. Antes, cuando había la jornada partida, todos los problemas venían después del comedor. Sabemos que los mayores índices de conflictividad están en el comedor. Y estoy hablando de ese espacio de post-comer, pero después está en lo que alimentas, que es político, es económico y es cultural. Si les estamos acostumbrando a recetas X de comida rápida, ¿qué van a comer cuando sean mayores? Si les estamos acostumbrando a recetas tradicionales y locales, pues estamos perpetuando pues, esta cultura gastronómica que tenemos. Pero implicar al colegio en todo eso implica pues, una actividad extra más, una responsabilidad extra más, y bueno, pues nos hacen falta más profesores con muchas ganas para poder liderar esto. Nosotros trabajamos con la Asociación de Directores, hay cierta apertura, ¿vale? Pero creemos que, bueno, pues que hay trabajo por hacer y que la única forma de que esto creo que va a ocurrir es cuando cada vez más haya más demanda social y demanda por todas las instituciones y demás para que esto ocurra. Desafortunadamente, porque debería ser lo normal. Y yo creo que es lo que era hasta los 80 y que se ha ido perdiendo. O sea que, por no enredar más, quiero decir, independientemente de la fotografía que tengamos, nosotros tenemos que recordarles que se pueden hacer las cosas mucho mejor, que hay colegios donde el proyecto educativo incluye el comedor, que se pueden trabajar miles de cosas y que, bueno, que lo bueno es hacerlo, y si no lo estamos haciendo ahora, bueno, pues no está bien, pero lo podemos empezar a hacer mañana. Yo tengo 2 preguntas más, no sé si ya estamos muy fuera. Si podemos ser breves, sobre todo por los ponentes que teníamos previsto con ellos cerrar a 1:30, os lo agradezco. Bueno, las hago y si no, pues no pasa nada. O sea, una va también en la línea de la última pregunta. Si podéis dar ejemplos prácticos de qué significa que el comedor forma parte de la línea pedagógica del centro. O sea, pues que hay profesores implicados o no sé, como cosas más concretas, digamos. Y la última pregunta, si tenéis alguna medida pues para cuantificar el desperdicio alimentario que se genera en vuestros comedores, o si esto lo tenéis en cuenta de alguna manera. Y ya está, muchísimas gracias. Y si no se puede contestar, no pasa nada. Quizás, Kundale, creo que la primera parte la podrás contestar. Bueno, es verdad que nosotros lo tenemos más fácil porque son escuelas infantiles. Luego ya a partir del colegio es diferente, porque además ya depende ya de, bueno, aquí del Gobierno de Navarra. En cambio, ser del ayuntamiento, es verdad que dentro de la línea pedagógica que han trabajado durante muchos años, metieron la parte de comer, ¿no? El momento de la comida. Hay en algunas escuelas infantiles que no dependen del ayuntamiento
que cuando llega la hora de la comida, pues hace como luego cuando van al colegio, ¿no? Van a un comedor, hay otras personas, ¿no? Las monitoras del comedor que les sirven una comida que o han traído de fuera o han cocinado allí, pero bueno, otro personal y luego vuelven a la clase, como hacen en los colegios. En cambio, en las escuelas infantiles del ayuntamiento lo hacen todo seguido con las mismas educadoras, que son las que les sirven la comida que ha preparado cocinero o cocinera en la misma escuela, ¿no? Con el personal de la cocina, luego van a la siesta con esas personas. Entonces, es parte de, o sea, le dan la misma importancia al momento de la comida que al momento de la siesta, que al momento del taller que hacen a la mañana o salir al patio. Para las educadoras tiene el mismo valor. Entonces, claro, lo que se transmite así hacia los niños y niñas no tiene nada que ver con te sueltan un comedor normalmente gigante, en malas condiciones, mucho ruido, ¿no? Con unas personas que no tienen ni formación ni muchas veces condiciones laborales, ¿no? dignas para, bueno, pues para dar ese servicio. Entonces, nosotros tenemos la suerte de que se puede trabajar así en las escuelas infantiles. Entiendo que luego es mucho más difícil, pero no es imposible. Y yo también como madre estoy trabajando, ¿no? en el colegio ya de más mayor para que cambie el comedor escolar como, bueno, pues como a lo que estamos acostumbrados. Y la segunda pregunta se me olvidó, ¿qué era? No, en relación al desperdicio alimentario, si alguna sí, de las porque iniciativas lo tiene en cuenta o si hay algún tipo de medida o... nosotras sí que solemos hacer, pero es verdad que como son centros de máximo 100, 120 criaturas, igual es más fácil, ¿no? Que en centros escolares más grandes. Sí que como toda la comida se pesa antes, o sea, en cocina, luego lo que vuelve al office, en este caso, se pesa para ver cuánto es lo que, pues eso, el desperdicio. También para ir ajustando luego las cantidades, porque nosotros tenemos los menús con los gramajes, pero claro, luego hay platos, bueno, pues que se comen mejor o peor o tienen más éxito. Entonces, para ir ajustando, ¿no? Y cada vez hacer menos desperdicio. Nosotras sí que hacemos eso en las escuelas. Entiendo que en las más grandes es más difícil y cuando no tienes personal, pues más todavía. Bueno, se puede, aún tenemos tiempo, ¿no? Ya. A ver, Vale. el espacio pedagógico del comedor es tremendo. Es decir, si hablamos de 0 a 6 años, no es lo mismo que te den de comer y te pongan el ritmo de lo que tienes que comer o lo que te den de comer, pero solo el hecho de comer. Nosotros tenemos una escuela de educación infantil, digamos, alternativa, y los chicos de 0 a 6 en un comedor se puede escuchar cuando cae un alfiler al suelo y cada uno está comiendo él solo, a su ritmo. Los chicos están comiendo de 0 a 6 y tenemos al chico mayor bueno, al pequeño de todos, está en el comedor y no, o sea, no va al comedor, pero los chicos de su edad no le dejan utilizar el cuchillo. O sea, es pedagógico porque tienes primero, para desarrollo motriz, estás enseñando, de 0 a 6 estás enseñando a los chicos a tener autonomía, pero después más adelante, pues estás enseñando, estoy hablando, digamos, de socialmente, estás enseñando cómo te relacionas con los demás. Si gritas, si no gritas, si hay ruido y si hay un espacio tremendo donde hay un ruido tremendo y vais todos como, perdona, como pollos en una granja o como, pues tu relación con tus compañeros va a ser de correr y empujar. ¿Quién va a tener ahí, quién se va a excitar más ahí? Pues van a ser los chicos. ¿Quién va a escapar? Pues van a ser las chicas. ¿Tienes proyectos donde, antes comentabais sobre qué se podía hacer por hilar varias cosas, sobre los comedores autogestionados? Hay un modelo en Galicia donde una confederación de AMPAs se ha remangado y ha dicho, bueno, vamos a gestionar varios colegios. Y ellos, por ejemplo, trabajan mucho el espacio comedor como espacio educativo y incluyen, por ejemplo, a gente mayor para que compartan espacio con los pequeños, a gente con discapacidades o diferencias de movilidad, de aprendizaje, para que compartan espacio con ellos y crean otros ritmos. Claro, en realidad es infinito. Puedes estar hablando de ecología, ¿vale? Y no tener una referencia de qué es ecológico. Puedes estar hablando de huertos escolares y en tu propio comedor tener un huerto en el colegio y cocinar lo que tienes en el huerto y plantarlo, esperar 6 meses, recogerlo y hacerte un caldo de calabazas. Y has aprendido a esperar. Y si quieres, puedes aprender a gramar. O sea, las posibilidades son infinitas. Puedes hacer matemáticas, puedes hacer química, puedes hacer de todo. Pero ya desde una parte como elemental. Los niños aprenden a interactuar en ese espacio de primaria con sus compañeros. Y en un espacio están regulados,
donde tienen objetivos académicos y demás, y en otro espacio no hay esos objetivos, y de repente es la ley de la jungla, y es el mismo espacio. Para ellos es un caos. Es verdad que la mayoría del personal no está, algunos no están formados, otros tienen malas condiciones. Entonces, quiero decir, es algo que tenemos que como comunidad crecer. Yo creo que no costaría nada que, y aquí ya igual me columpio un poco, pero quitar una hora de aula y que esa hora los profesores sea la hora de comedor y estén acompañando a los chavales y preparando las cosas y comiendo con ellos. Es que deberían poder estar comiendo con ellos, y desde luego afecta mucho a la sociabilidad y al trato de los pequeños. Creo que el potencial es tremendo. Probablemente he tocado cosas así un poco más que pueden parecer banales, pero después técnicamente conozco directores de colegios que han incluido el proyecto educativo porque ven que realmente, pues para las diferentes áreas que están trabajando en otros espacios se coordina perfectamente, y es una cuestión de integrar. Y después sobre Gracias, los... claro. Perdona, Perdona, te voy a sí, sí, te voy a cortar, corta, ¿vale, corta. Genaro? Porque vamos sobre hora y media, nos habíamos comprometido a intentar ajustarnos a la hora. Saray también nos ha dejado alguna documentación por ahí para el tema de cómo incorporar lo que estaba comentando Genaro, ¿no? Cómo incorporar todo esto que estamos hablando en el proyecto educativo de centro. También compartiros que, bueno, que a nivel regional ya tenemos alguna experiencia también que podemos decir que ha dado sus pasos, y es a nivel municipal el Ayuntamiento de Valladolid, pues también en las escuelas infantiles, como siguiendo esta línea de Pamplona y otras que había por ahí, pues bueno, lo consiguió. Hizo cambios en los pliegos de adjudicación y ahora los peques pues están consumiendo producto, bueno, hubo diferentes cambios, ¿no? Pero entre ellos también el tipo de alimento y la incorporación de producto ecológico. Y hemos tenido cambios también a nivel político en el ayuntamiento y de momento se ha mantenido. Entonces creemos que hay que empezarlo y que no es tan fácil desmontarlo. A veces se consigue, como en Pamplona, pero bueno, que también es fácil revertirlo otra vez, ¿no? Y que bueno, que hemos visto que se ha generado lo mismo que en otras experiencias, ¿no? Una vez que activas esto que llamamos la compra pública sostenible, al final viene acompañado de una organización del sector productor, porque se tiene que preparar también para esto, ¿no? Y una articulación. Entonces, bueno, a nivel regional también tenemos a Valladolid, que es una asociación que nace un poco también de las escuelas infantiles y del proyecto municipal, pero que tiene carácter regional. Es una asociación de carácter regional. Entonces, bueno, de momento cerrar un poquito aquí la sesión agradeciendo a las 4 experiencias que nos han acompañado, por alargarse además media hora más de lo que habíamos previsto, por compartir. Comentaros a las demás que la grabación estará subida a la web en unos días y que os seguiremos informando de los siguientes pasos, pero el primero es un poquito en la línea que nos comentaba Saray. Tenemos un documento de unas primeras demandas y queremos empezar a sumar adhesiones a estas demandas. Entonces, bueno, os compartiremos todo el material de hoy y este lanzamiento de nuestras demandas, de adhesiones a nuestras demandas en las próximas semanas, y os pedimos apoyo sobre todo pues para que lo firmen las AMPAs, las familias y otras entidades que creáis que pueden aliarse con esto. Y bueno, de momento nada más. Muchísimas gracias a Genaro, Saray, Miriam, Elena y Zaskun, y a las que habéis aguantado esta horita y media, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a Gracias. vosotras. Muchas gracias. 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 Hasta luego.